¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar. Este programa es presentado por JM Comercializadora. Tenemos lo que necesitas para tu construcción. Para mayor información, llama al 9998-022336. Supera los límites e impulsa tu vida. No importa si eres un deportista en búsqueda de ese impulso adicional, un emprendedor buscando estrategias para destacarte en tu industria, o simplemente alguien que desea llevar su vida al siguiente nivel. Roger Pérez y Uciel Espinosa te presentan Vidas de Alto Rendimiento. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vidas de Alto Rendimiento. Es lunes 13 de noviembre, las 5:01 de la tarde y estamos listos para comenzar un programa muy interesante el día de hoy. Y antes de comenzar con el programa de lleno, quiero comenzar con un pensamiento que queremos compartirles, que va a ser especialmente lo que vamos a tocar el día de hoy. De alguna manera, todos los que estamos buscando alcanzar un objetivo, cumplir un sueño o superar una prueba, alcanzar una meta para mi familia, para mi trabajo y con mis relaciones. Le podemos llamar éxito, le podemos llamar felicidad, le podemos llamar un sueño, un propósito, pero en resumen es el qué. ¿Qué queremos alcanzar? Pero una de las cosas más importantes en la consecución de metas y objetivos es el cómo. ¿Qué quiere decir? Es la calidad de las decisiones que fuiste tomando para llegar ahí. Y sobre todo, en quién te convertiste para llegar ahí. De eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. De jugar limpio, de tomar las decisiones correctas, de vivir de la manera correcta, de la manera honorable, íntegra. Y hemos llamado al programa de hoy Fair Play, el sabor de la victoria, o también llamado juego limpio. En el mundo laboral o en tu vida personal, la victoria no sabrá igual si para conseguirla pusiste al lado tus valores, defraudaste tus principios y cediste ante una ambición sin moral. Mi nombre es Uciel Espinosa y me acompaña, como en cada programa, Roger Pérez, el máster de los deportes. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uciel? Muy buenas tardes. Estamos ya en otro programa más. Toca hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Ya veníamos hablando de talento, disciplina, y luego pues llega este debate o este tema que es un poco controversial, sobre todo en la vida diaria, ¿no? Sí, Hablamos a nivel competitivo, que evidentemente los ejemplos de fair play o estas historias de gente íntegra son las que normalmente admiramos en el deporte, ¿no? Admiramos a toda esta gente porque el deporte pues tiene unas reglas y unas normas que no puedes incumplir. Pero cuando hablamos de nuestra vida diaria, ¿dónde está la línea, no? ¿Dónde está la línea? Porque ya estamos en un mundo... ¿Dónde está el árbitro, no? Exacto, y ¿dónde están las reglas? Porque ya estamos en un mundo muy frívolo. Sí, ¿no? sí. Estamos en un mundo muy frívolo en esta necesidad de salir adelante, ¿no? En esta carrera, también por las circunstancias que vive el país, por las circunstancias que vive la sociedad, y entonces de repente perdemos ese rumbo y le quitamos un valor a esa parte, ¿no? Y quisiera complementar lo que mencionaba, ¿no? En quién te conviertes. Este tema a mí me gusta tocarlo, o cuando lo estábamos armando el programa, me viene a la mente una frase que decía un escritor, pero solo decía, ¿qué siente el que gana la lotería? Decía, ¿satisfacción o felicidad? Ok. Porque de eso hablamos, ¿no? O sea, Sí. evidentemente eso es un tema de suerte, pero es
¿Qué sientes si ganas, si obtienes el resultado, a pesar de todo, pisoteando a la gente, dejando a un lado tus principios, como tú bien decías? ¿Qué sientes? ¿Sientes satisfacción por haber conseguido el resultado o sientes felicidad? Porque hay una línea muy delgada entre esas dos, ¿no? Y lo que vamos a tocar hoy es hablar sobre la integridad y sobre la importancia de estos valores. Y la verdad es que a mí me gusta mucho empezar con entender quizá a qué es a lo que nos queremos referir, ¿no? Así es. Y yo quiero tocar este ejemplo. Dice, es imposible que disfruten el proceso aquellos que aspiran a ganar de cualquier modo. Ujú. No podemos poner gané, soy feliz, perdí, soy infeliz, ¿no? Exacto. Y la sociedad tiende a ser muy cruel en ese sentido. Hoy en el día estamos en esta parte de perdió, no sirve, y ganó, sí sirve, ¿no? Wow. Como si ganar te daría un valor, ¿no? Exacto, Como tal, sí. exacto, que viene de la mano lo que tocamos el programa anterior, ¿no? De repente esta parte del éxito y de ganar nos permite hacer cosas que no haríamos si no estuviéramos en esa posición, ¿no? Sí, a lo que decías del tío de Tony Nadal, ¿no? Sí. Entonces ese tema es hasta dónde llega la importancia de los valores y las virtudes, ¿no? Hasta dónde llega la integridad, lo que tú bien mencionabas, y creo que es lo que vamos a tocar en el desarrollo del programa del día de hoy. Así es muy interesante porque es algo que se tiene que hablar, y bien como lo dices, Roger, en la vida no hay árbitros, en la vida no hay una regla que te marque o gente que está señalándote lo hiciste bien, lo hiciste mal, porque hay muchas cosas que se hacen en secreto, hay muchas cosas que se hacen en la oscuridad, ¿no? Realmente sí hay, Ajá. se supone que son las leyes, Bueno, sí, pero sí. las leyes hay unas lagunas Exacto. que mucha gente aprovecha, ¿no? Pero aquí hablamos de las leyes, por ejemplo, lo que se ve es las leyes hablando de lo legal y lo ilegal. Claro. Pero lo moral, también esas son leyes que no se ven, ¿me explico? Porque están hablando del corazón, estás hablando de pensamiento, estás hablando de lo que estás haciendo. ¿Qué regla te rige moralmente? Si para mí mentir ya no está mal, pues yo voy a extender esas reglas y voy a decir, para mí, mientras no le haga daño a nadie. No sé si has escuchado eso, Sí, ¿no? sí. Yo voy a robar o voy a mentir porque no le hago daño a nadie. Porque ya bajaste tu nivel de moral y ya la línea está muy delgada. Entonces, precisamente es bien importante tocar este tipo de temas para saber dónde está la línea y cómo trabajar. Entonces, a ti que nos escuchas, vamos a hablar de 3 puntos claves en estos bloques del programa de hoy. En el primer bloque vamos a hablar por qué es tan importante el fair play. Y cuando hablamos de fair play nos hablamos a jugar limpio, tanto en los negocios como en la vida personal. ¿Por qué es tan importante? En el segundo bloque hablaremos cuáles son las recompensas de jugar limpio. O sea, ¿qué gano yo, Roger, haciendo las cosas bien? Y número 3, ¿cómo puedo vivir y trabajar con un fair play, jugando limpio? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué consejos nos tienes para el día de hoy, ¿no? Sí, son 3 preguntas bastante interesantes, son 3 puntos que queremos tocar. Evidentemente es un tema bastante amplio que podemos abarcar diferentes áreas. Sí, o sea, sí. Hay que tener en cuenta que lo tocamos en un tema quizá un poquito por encima porque cuando lo podemos llevar al ámbito laboral, al ámbito personal, al ámbito de relaciones. O sea, es un tema que puede entrar en diferentes áreas. Esferas, sí, claro. Y son un montón de ejemplos que puede haber en diferentes trabajos, en diferentes puestos, ¿no? Pero bueno, ya estaremos profundizando más. Para toda la gente que nos escucha, que nos comenten ellos, o sea, ustedes si quieren participar pueden escribirnos al WhatsApp en el 99 93 54 69 14 y que nos comenten cuál es su idea para ellos, para ustedes o para la gente que nos escucha, qué tanta importancia tiene el juego limpio o el respetar las reglas o el priorizar tus valores y tus principios por encima del resultado, ¿no? Exacto. Es como el decir si el fin justifica los medios, ¿no? Sí, si están de acuerdo, si la gente está de acuerdo con eso, ¿no? De repente tenemos en filosofía, tú sabes que en filosofía hay mucho esta justificación de todo el comportamiento del ser humano. Claro. Yo de repente cuando llevé filosofía en la preparatoria te sorprendes porque hay justificación para todo. A nivel filosófico hay una justificación para todo. Para los delitos, para la mentira, o sea, te hablan de diferentes Maquiavelo, te hablan de un montón de filósofos que me recuerdo que habían filósofos de teorías de filósofos que defendían las posturas de Hitler, de Mussolini en su momento, ¿me explico? Sí. O sea, hay justificación para todo. Exacto. Ahora, ¿qué tan válido es o qué tan conscientes estamos nosotros de estas o quién lo define precisamente, y eso es parte de lo que queremos tocar. Y la idea, yo creo que hemos tenido programas, Roger, bien interesantes porque generan discusión, generan esta conciencia. ¿Por qué? Porque la vida real es así, hay este debate, hay esta lucha de decir, bueno, te hablábamos antes del inicio del programa
a John Maxwell lo invitan mucho, Roger, a hablar en el tema de ética. Ética, pero laboral. Siempre le dicen, háblanos de ética laboral en tal corporativo. Y me gusta mucho la respuesta de John porque dice, no existe la ética laboral, existe la ética en todos los sentidos, en el trabajo, en tu vida personal. Y eso me gusta porque estamos viendo la raíz que también el fair play, el juego limpio, existe donde sea, ¿no? No es de que si en los negocios se vale aprovecharse, se vale hacer cosas, a lo mejor no ilegales, pero tú dices que no están tan de acuerdo con la moral o no son, ¿me explico? O que te aprovechas de otra persona, pero en mi vida personal no, ahí sí no, en el mundo de los negocios. Sí, y eso es bien delicado porque no existe esa diferencia. ¿Existe moral o no existe moral, no? Y es correcto porque no existe esa separación, ¿no? De repente, y aquí caemos en lo mismo, justificamos eso, Sí. ¿no? Lo justificas, oye, en el ámbito laboral en el que estoy, así se rige la industria y la industria me obliga a esto. Pero yo fuera de esta industria soy de otra manera. Exacto. Y yo creo que lo justificamos y en verdad si somos capaces de hacerlo en un lado, significa que también somos capaces de hacerlo en el otro. Exacto, porque tiene que ver con la persona, Claro. con sus tus límites. principios y con el tus príncipe. valores, ¿no? Exacto. Entonces, en su definición, queremos compartirles esta definición como para partir y ya entrar de lleno porque Roger traes una historia bien interesante que muestra esta lucha de valores, ¿no? Pero el fair play a lo que nos vamos a referir, literalmente juego limpio, es esa expresión que hace referencia al comportamiento leal y sincero, además de correcto en el ámbito del deporte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un gesto de nobleza, una fraternidad con el oponente, cuando alguien se lastima, cuando alguien cae, cuando alguien no está en condiciones óptimas para ser una persona que compite, entonces tú haces estos actos de juego limpio, un respeto por el árbitro, las diferencias con los asistentes. Ojalá, Roger, fuera más así en la vida. Ojalá le aplaudiéramos a las personas en la vida que hacen este tipo de acciones de juego limpio. Que aplaudiéramos estos comportamientos buenos. Ahora, ¿tú crees que se deben de...? O sea, yo entiendo el punto en el que hemos llegado, ¿no? Que tiene que ver quizá con lo que platicábamos el programa anterior, donde te decía, oye, ¿cómo está tal persona? Y decían que era buena porque saludaba a la gente. Sí. Se tiene que aplaudir algo que se supone que deberíamos de hacer. O sea, que supone que es la forma en la que deberíamos de vivir. Es como el mínimo, ¿no? Pero estamos ya en una espiral tan negativa y tan carente de principios y valores que lo tomamos como sobresaliente, ¿no? O sea, ahora hay que aplaudirle al que hace lo correcto. Lo básico, exacto. Al que hace lo correcto, exacto. ¿no? Y aquí tienes un punto porque yo me refiero como al aplaudirlo como para motivarlo, pero fíjate que... Te voy a compartir algo que a mí me hace, a veces me explota un poquito la cabeza, ¿no? De pronto cuando ves publicidad de gasolineras, Ok. que estaba yo en Mexicali y que dicen litros de a litro. Sí. Y esa es su publicidad y yo he impactado como decir, estás promoviendo como diferencia, como una ventaja diferencial que vas a venderme litros de a litro. O sea, qué locura que tu ventaja diferencial sea ser íntegro. Cuando debe ser la base, ¿me explico? Sí. O sea, debe ser lo mínimo que quieres entregar y tu publicidad tiene que enfocarse en otras cuestiones de agregar valor, no lo básico de la moral. Entonces, para mí eso es pues el punto en el que vamos a hablar el día de hoy, jugar limpio, ¿no? Y es ese tema, ¿no? Es el punto en el que durante muchos años nos hemos acostumbrado a que no... Y toda la gente lo normalizamos y lo aceptamos, ¿no? O sea, normalizamos y aceptamos que sabemos que en la gran mayoría de las gasolineras no te dan el 100% de los litros, ¿no?, que tú pides. Y ahora recuerdo que había toda una estrategia para que te pudieran dar los litros. O sea, estaban los consejos que te decían tus amigos, no sé si te pasaba. ¿Cuántos litros llenes? Que tú en vez de pedir lleno, pidas los litros exactos, Exacto. ¿no? Porque había... Entonces normalizas algo incorrecto, sí. Y entonces se genera ya esta campaña que tú bien mencionas. Así es. Oye, y quiero tocar un tema hay un capítulo de un libro que se llama Los 11 Poderes del Líder y él llama El Poder de la Credibilidad. Y me gusta, para abrir esta parte, lo que tú mencionabas acerca del fair play, me gusta esta frase, decía, si para ganar vale todo, para justificar el triunfo también. De modo que cuando perdemos de vista los valores, no solo se pone en peligro el juego, sino que también se prostituye el debate de si vale la pena ser íntegros, ¿no? Y dice, cuidado, porque si aceptamos la famosa frase, hay que ganar como sea, no estaremos lejos de proclamar viva la corrupción. Wow. A ver, repite eso último, está buenísima. Si aceptamos la famosa frase, hay que ganar como sea, no estaremos lejos de proclamar viva la corrupción. Wow. Y es un tema que sale
porque yo creo que estamos en un punto donde hemos perdido esa parte, ¿no? Claro. Lo vemos en nuestra sociedad, cada día más hay gente metida en narcotráfico, secuestros, todo ese tipo de cosas, con tal de salir adelante. Esta gente, hay gran mayoría de la gente, evidentemente Sí. no todo, pero hay gran mayoría de la gente que lo hace por dinero, Así es. porque encuentra que es la manera más fácil de ganar dinero, sin importarle las consecuencias de los demás, que es lo que estábamos hablando, que a veces esa misma carencia de principios y de valores te hace perder esa sensibilidad con las consecuencias que puede tener, no solo legales, sino con las otras personas. Exacto, la afectación que va más allá de lo legal o ilegal, sino el tema moral, el tema de principios, ¿no? Que yo creo que nosotros como, desde personas o como personas que creemos en la fe, tiene que ser algo superior. Tenemos que estar por encima todavía, en el sentido de que todavía más allá de los principios legales, tenemos que ir a un principio ético de valores, ¿no? Y quiero lanzarte la primera pregunta, Roger, porque traes una historia muy interesante el día de hoy. ¿Por qué es tan importante el juego limpio en los negocios como en la vida personal? Te traigo esta historia, que ya tú la sabes. Fíjate que esta historia a todos nos sorprende esa injusticia. Uh-huh. Yo toda la veo hoy. Hoy hay tecnología en el mundo del fútbol. Ajá. Y todo el mundo dice, si el VAR hubiera existido, Uf. Argentina no tuviera mundial, ¿no? Wow. Y viene de la mano justamente el escritor de esta historia. Me gusta cómo parte y dice, partiendo este capítulo habla de la ética y de la credibilidad, pero me gusta cómo parte este párrafo y lo inicia diciendo, no soy inocente, dice. Wow. La mano de Dios de aquel gol de Maradona, que se le bautizó como la mano de Dios porque Maradona se le reconocía como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Ajá. Habla de aquella lucha. Esa mano de Dios se da en las semifinales del Mundial de México 86 entre Argentina e Inglaterra. Ajá. Para poner en contexto, hay que entender que había una guerra detrás entre Argentina e Inglaterra, esta famosa guerra de las Malvinas, donde donde Inglaterra se queda con ese territorio de Argentina. Ajá. Y entonces, Valdano lo describe así: para un argentino, este gol justificaba aquella injusticia, ¿no? Justificaba aquella injusticia. Y él lo escribe así, dice, la regla que nosotros acabamos de violar no era más que un castigo que Inglaterra se merecía. Y entonces, dice, por lo tanto, quedaba ampliamente justificada. El gol los ponía en una contradicción ética, lo escribe Jorge Valdano, que era miembro de aquel equipo. Sí. Dice, el gol nos ponía en una contradicción ética, porque por un lado era una regla transgredida y por otra parte era un concepto moral que para ellos significaba la justicia en ese rencor que había con Inglaterra. Wow. Dice, las heridas de las guerras todavía estaban demasiado frescas. Dice, pero él abre esta pregunta: ¿qué habría pasado si Diego Maradona hubiera sacado al árbitro del error? Wow. Si Diego en ese momento se hubiera detenido, hubiera ido al árbitro y le dice, sí, Metí la mano, ¿no? metí la mano. Dice, y él me encanta porque dice, podemos imaginar todo tipo de consecuencias. Que la Argentina hoy más ultra no se lo habría perdonado nunca. Que habríamos puesto en peligro la brutal alegría de ganarle a Inglaterra y más tarde de ser campeones del mundo. Hay que recordar que con este gol califican a la final del mundo para vencer a Alemania. Y luego prosigue, incluso que Maradona hoy por hoy sería menos ídolo de lo que ya es. Wow. O quizás, y me gusta esta analogía que hace o cómo cierra, un acto de tal entidad hubiera contribuido a hacer un país mejor, porque la fuerza simbólica de episodios tan potentes puede llegar a modificar una sociedad. Qué increíble. Y fíjate que lo interesante, Roger, y me lo platicabas, ¿no? Que esto se vuelve un debate. O sea, tal así se vuelve de que no está tan claro si está bien o mal, que la gente lo genera un debate y le da todavía una connotación, digamos, divina. O sea, imagínate, le pone un nombre, la mano de Dios. La mano de Dios, o sea, qué locura, porque yo lo quiero pasar a la vida real. O sea, este acto tiene que ver mucho con la sociedad. Muchas veces justificamos las cosas mal que hacemos y le ponemos como una justicia divina, ¿no? O sea, no sé, desde cuando sé muchas historias en las que bancos le depositan mal a personas en sus cuentas bancarias y ellos se gastan el dinero y dicen, pues es que se equivocó y yo me quedo con el dinero, y todo ese tipo de situaciones, hasta cualquier detallito. Pero a veces justificamos las cosas mal por decir, es que es justo que yo ganara esta, ¿no? Tantas que me han hecho a mí. Sí, una de cal por las que van de arena. Exactamente. Entonces, yo creo que cuando empezamos a perder esa línea, Roger, entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y le ponemos
calmamos nuestra conciencia y decir, pues es que es justo porque yo tenía que ganar porque yo lo necesitaba. O sea, es como decir, voy a robar porque necesito que mi familia coma. O voy a hacer algo ilegal, ¿por qué? Porque a mí mi empresa me trató mal y fue injusto conmigo, entonces yo me tengo que vengar de esta manera. No, son otras esferas. Lo correcto y lo incorrecto, las virtudes son aparte de que si alguien te hizo algo, en este caso ellos ponen decir, era justo que nosotros le ganáramos a Inglaterra. Bueno, ok, si era justo o no, pero no por eso vas a aplaudir un acto incorrecto, ¿no? Sí, sin duda es un tema que genera mucho debate, sobre todo porque nos olvidamos quizá de las circunstancias de otras personas. O sea, no sé si te ha tocado ver documentales, que ya lo tocaremos después del corte, documentales de pobreza extrema, de niños en África que roban, y tú dices, oye, ¿qué pasa en ese momento? Y yo creo que lo que tiene que ver es que hay una ausencia de esos principios. Así es. O sea, porque cuando tú los conoces, cuando eres criado con esos principios, con esos valores, es muy difícil, como tú bien dices, la conciencia no te deja hacer ciertas cosas. Exacto. Te causa ese remordimiento. Pero bueno, ya tocaremos ahorita este tema. Vamos a un corte y regresamos con todo lo que nos queda este debate sobre las virtudes y los principios. En un momento regresamos para hablar de las vidas de alto rendimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos de vuelta en Vidas de Alto Rendimiento. Tenemos un debate y un tema muy interesante. Estamos hablando del fair play o el juego limpio. Estamos hablando cómo hay situaciones en la vida que a veces se van a presentar en los que tenemos que decidir si vamos a irnos por lograr el objetivo a toda costa, dejando a un lado nuestros principios, o vamos a escoger nuestros principios a pesar de que nos cueste una victoria o nos cueste el logro, ¿no? Porque estamos hablando que en el mundo laboral o en tu vida personal, la victoria no sabrá igual si para conseguirla pusiste a un lado tus valores, defraudaste tus principios y cediste ante una ambición sin moral. Y estamos hablando de una historia. Roger, nos estás platicando de la mano de Dios. Vuélvenos a platicar un poquito para entrar en contexto de por qué se ha convertido en un punto muy importante de este tema. Sí, sin duda. Jorge Valdano lo plasma de la siguiente manera, ¿no? Él recuerda este hecho, este gol con la mano de Diego Maradona ante Inglaterra. Lo justifica él diciendo que las heridas de aquel... Bueno, no lo justifica en el sentido de la acción. Ajá. Él dice, para nosotros como selección, no era un partido de fútbol más. Exacto. Lo pone como tal, ¿no? Sí, había una guerra de países que venía recientemente de aquella guerra que hubo en las Malvinas, donde Inglaterra se queda con ese territorio. Él pone en contexto y hace la pregunta. Él dice, ¿qué hubiera pasado si Diego hubiera sacado a la gente de su error? Y yo me hago esta pregunta y lo digo de esta manera. Imagínate el nivel. Yo he visto varios periodistas decir que Maradona en Argentina es como más arriba que el mismo presidente. Sí. Sí. ¿Me explico? Imagínate que el mismo Diego hubiera, o sea, como bien lo dice Valdano en el libro, imagínate que él hubiera sacado al árbitro del error, le hubiera dicho que cometió la mano. ¿Qué cambio hubiera provocado en la sociedad? Ese ídolo al que tú tanto persigues, o sea, al que tú tanto lo tienes como un ídolo, la gente lo admira. Su efecto social, su efecto a nivel nacional, ¿no? Sí. Quizá hubiera cambiado el futuro de la sociedad. Así es. Y hubiera hecho un golpe tan fuerte de decir, oye, si el mejor jugador de toda la historia tuvo la posibilidad de sacar al árbitro del error, a lo mejor hoy Argentina no sé qué nivel sea en cuanto a honestidad y todo, pero sí, hoy fuera quizá más honesta o al revés, ¿no? Pero él abre esta pregunta, ¿no? Este hecho que hubiera provocado en la sociedad argentina. Y me encanta porque Valdano también lo menciona igual y dice, lo digo esto 25 años después, dice, considerándome cómplice de aquel célebre acontecimiento, porque si no fue el primero, seguramente fue el segundo en llegar a abrazar a Maradona tras el gol. Claro. Imagínate, este hombre hace esta reflexión
25 años Ajá. después de haber hecho ese De haber aplaudido algo incorrecto. algo Y incorrecto. justificarlo, decir, porque Y era justificarlo, una y justicia divina, ¿no? Claro, Sí. entonces es un tema ahí que no sé para ti qué nivel tenga. O sea, o tú qué hubieras pensado. Tendríamos nosotros que remontar a una figura de nuestro país. No sé quién haya sido tan referente en nuestro país como para que un hecho simbólico de honestidad y de valores y de principios hubiera cambiado quizá el futuro de nuestra sociedad. Pues yo lo puedo extraer a cada presidente. O sea, cada Ok. presidente ha tenido, en sus historias, ha tenido puntos críticos o puntos de inflexión en los que decidan irse al tema de aprovecharse del país o tomar el tema de los principios y beneficiar al país a costa de ellos. Yo creo que no tengo a alguien presente, pero yo creo que cada presidente y así cada jerarquía a nivel estado, a nivel ciudad, a nivel municipio, yo creo que cada persona con autoridad se ha enfrentado con esta situación, ¿no? O voy a justificar lo que hago incorrecto por decir por un bien para mí o algo que yo extraigo beneficio, o lucho por los valores. Y eso es especialmente lo que estamos platicando el día de hoy. Estamos contestando, Roger, la pregunta, ¿por qué es tan importante el juego limpio, el fair play que le llamamos, tanto en los negocios como en la vida personal? Yo quiero compartirte algunos pensamientos acerca de esto. Jugar limpio, Roger, es una recompensa por sí mismo. Es como haber ganado un trofeo para el hombre interior. ¿Qué quiere decir? No, simplemente, aunque yo no gane lo que estoy luchando, el haber jugado limpio, estoy creciendo como persona. Estoy defendiendo mis principios hasta la muerte. Entonces, en el tema moral, en el tema de madurez, estoy creciendo. Jugar limpio, Roger, es madurez y crecimiento. Jugar limpio es defender tus principios sin ceder ante la presión de los demás, ante la presión de una ventaja que quieras extraer. Y para mí eso es más aplaudible y habla más de grandeza del ser humano que cualquier logro que me puedas poner o cualquier currículum que me quieras enseñar, ¿no? Y quiero compartirte un principio. Te decía que John MacArthur tiene un libro que saca los 12 principios de liderazgo. Y hay uno que me gusta mucho que dice, el líder mantiene la conciencia clara. Y me encanta porque una de las cualidades de un líder, además de lo que hemos hablado de influencia, es de que tiene que ser una persona de integridad. Entonces, trabajar con un liderazgo, con una conciencia clara, es estar trabajando en tu hombre interior que crezca más que tu hombre exterior. Que sea más grande yo por la integridad interna, ¿no? Lo que tú mencionas, igual aquí nos escribe Miguel Abán, y tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Dice, el ser humano pierde la noción de hacer lo correcto. Ajá. Aunque no me vean, tengo que hacer lo correcto, no para los demás, sino para mí. Lo que tú acabas de comentar. Dice Miguel, yo soy cristiano y más todavía porque Dios es el testigo de ver nuestras vidas, ¿no? Entonces él nos cuenta ahí la importancia y él habla acerca de esta parte, es personal. Así es. O sea, la ética es personal, son unos principios, son unos valores por los cuales tú riges tu vida. Sí. Tú decides regirla y tú vas avanzando en tu día a día tratando de cumplir estos principios, estos valores. Y vuelvo a lo mismo, estos principios y estos valores normalmente se dan en casa, en la iglesia, en la etapa formativa. Y la palabra también. Sí, por eso. La palabra de Dios, exacto. En la iglesia, o sea, los principios ahí están establecidos, pero de repente, yo no sé, digo, al final hay mucha gente que no se crece con estos principios, ¿no? Y que pregunta, oye, ¿dónde los busco? Pues en la palabra de Dios, en los mandamientos, ¿no? Muchas Así veces, es. ¿por dónde empiezo? Pues por los mandamientos. Exacto. O sea, te empiezas a regir por mandamientos. Sí, porque hay mucha gente que yo entiendo que a veces no tuvo una educación, hay gente que no tuvo padres, no tuvo alguien que le instruya. ¿Qué está bien y qué está mal, no? Y entonces van por la vida tratando de sobrevivir, ¿no? Y estamos en un país, México, que tiene esta ley de si no, el que tranza no avanza. Sí. ¿No? Estas leyes no escritas, ¿no? La famosa ley de Herodes, ¿no? La famosa... que no la voy a decir, no la vamos a decir, pero la famosa ley de Herodes de aquella película Exacto. mexicana que hablaba de esta idiosincrasia del pueblo mexicano, de nosotros, realmente. Exactamente. Y ahorita que menciona el nombre que nos escribió. Miguel Abán. Miguel Abán. Ahorita que menciona Miguel Abán, me recuerda, hay una historia, un hombre de fe que se llamaba Agustín. Era un hombre que estaba preparándose para ser de los líderes de la iglesia. Uh-huh. Y en una de sus clases, ya te acuerdas que antes eran mucho de filosofías, ¿no? Okay. Entonces a cada uno de los estudiantes de este curso de teología les dieron un ave, un pájaro.
Le dijeron, quisiera que para la siguiente clase lo tengan y lo traigan muerto al ave, pero lo van a matar en un lugar donde nadie los vea. Entonces vienen al siguiente día, todos con su ave muerta, pero Agustín viene con su ave viva. Entonces dijeron, ¿por qué no mataste a tu ave? Me dice, lo que pasa es que yo fui a mi cuarto porque creí que estaba solo y Dios estaba ahí. Y no maté al ave. Entonces me fui a una montaña y no había nadie, pero Dios estaba ahí. Entonces no lo maté al ave. Entonces me fui a la cueva más lejos que encontré. Entré a la oscuridad más grande donde no había nada, no había ningún sonido, no había ninguna gente, ni siquiera animales. Pero ahí estaba Dios. Entonces no pude matar a esta ave porque siempre estaba Dios presente. Okay. ¿Esto qué nos habla? Tus principios y tus valores, como decía él, aunque nadie lo vea, Dios está viendo. Si te rige a ti el principio de que seas tu principio moral o los principios que nosotros como creyentes, los de fe, los mandamientos, es porque lo hacemos para Dios y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Entonces no importa si es los negocios, no importa si es en la vida personal, no importa si es en el deporte, esté yo donde esté, me vea quien me vea, yo voy a seguir mis principios. ¿Me explico? Porque Dios está viendo. Entonces eso se me hace a mí algo increíble, ¿no? Y hablando ahorita el tema de la conciencia que bien estás tomando, decía John MacArthur, te voy a dar unos puntos que decía él bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando que el líder mantiene la conciencia clara. El buen liderazgo, Roger, es una cuestión de carácter, y un carácter justo depende de la conciencia saludable. Vamos a hablar de conciencia saludable, porque a lo mejor no tuviste un estudio, no tuviste una preparación con tu familia, pero tienes la conciencia, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Esto lo siento que está mal. Dice John MacArthur, la conciencia es un sistema de advertencia interna que nos dice cuando algo que estamos haciendo está mal, ¿ok? Nos está diciendo como que algo está mal. La conciencia para nuestra alma es igual que los sensores del dolor para nuestro cuerpo. Nos infringe tensión en forma de culpabilidad. O sea, cuando hacemos o violamos algo que está correcto, nos sentimos culpables. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. Nos sentimos mal cuando algo está mal y nuestra conciencia. Pero aquí hay un punto bien clave, Roger. Suprimir la conciencia o violarla deliberadamente es mortal para nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacerme como que la vista gorda y puedo ir cauterizando mi conciencia. Sí. Y aquí es donde entra el problema. Cuando yo sé que algo estaba mal, pero lo acepto, ¿por qué? El fin justifica los medios. Voy a robar, pero ¿sabes qué? Es por un bien, porque para darle de comer a mi familia. Y aquí está el problema. No podemos depender siempre de la conciencia mientras esta no esté limpia y no esté saludable, ¿no? Sí, y es un tema bastante complicado de tocar, sobre todo esa parte, ¿no? De que tú dices, oye, yo le diría, nos hemos insensibilizado un poco, ¿no? Ante todas estas diferencias, ante todos estos problemas, porque sí estamos en una sociedad, en el mundo laboral, Exacto. que es sobrevive como puedas, ¿no? Exacto. Y voy a Welcome to the hacer jungle. lo Bienvenida necesario. a la jungla, ¿no? Claro, es la ley del más fuerte. Exacto. ¿No? Es pura ley del más fuerte, del que pueda sobrevivir, del que pueda superar todos estos problemas, y no importa a quién yo tenga que dejar atrás, Así es. no importa a quién yo tenga que fregar, no importa si yo me tengo que hacer, como tú dices, de la vista gorda y dejar pasar ciertas actitudes o ciertas cosas con tal yo de mejorar mi situación. Así es. Y es un tema que es, oye, ¿cómo me pides a mí que yo sea íntegro o yo sea ético en un mundo que ya no valora esto, ¿no? Sí, y que acepta lo otro como correcto, ¿no? Decía John MacArthur también, una conciencia impura o suprimida hace que la verdadera integridad sea imposible. O sea, si mi conciencia ya está contaminada o la pongo a un lado, ya no puedo tener verdadera integridad, Roger. Y aquí tiene mucho que ver Y aquí ¿sí? Yo creo que donde más nos podemos mantener la integridad es en la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Es con los principios bíblicos que son los que nos ayudan a estar quizá anclados, ¿no? Exacto. A esta parte, porque si no, entre más tiempo pasa, más difícil se vuelve. Sí, o sea, más bajamos los estándares. mientras tú te alejas más y entre más te metes en el mundo laboral, empresarial, de todo tipo, bueno, tú me dirás, en el mundo, en el sector privado, es una lucha por ver quién sale mejor beneficiado con tal de fregar a los demás. Fíjate que cuando estuve trabajando, pues
me tocó a mí trabajar en muchos corporativos y siempre tenía propuestas en cualquiera de los corporativos de trampas, de fraudes, sí. y todo. Y hay algo que me sorprendió ahorita que me mencionas esto, me hiciste acordarme. Una vez me reuní con un prospecto comprador de producto y me acuerdo que me empezó a proponer algo ilegal completamente. Y ¿sabes qué me decía? Mira, Ociel, esto es así. Y me empezó a dar un proceso. Y me dijo, yo este dinero, así, me daba, o sea, ya estaba tan estandarizado y tan normal como si me estuviera proponiendo ir a comprar algo al súper. Así súper normal. Me decía, Ociel, yo te puedo transferir tanto dinero, normalmente me piden que sean para otras personas, yo te lo puedo depositar a tu primo, a tu tío, a tus papás, que nunca salga tu nombre. Tú nada más dime y le hacemos tanto y tanto, y normal, y todo normal. O sea, para mí fue tan sorprendente que me estaba ofreciendo algo tan ilegal, pero de una manera tan relajada y con un proceso tan establecido que me dice, ni siquiera va a aparecer tu nombre, esto lo hacemos así normalmente. Así me dijo, normalmente. Entonces, eso es precisamente lo que estamos trabajando. Sí. ¿Qué consejo yo tendría para dar a los que nos escuchan? No extiendas los límites de lo que es correcto. ¿Qué quiere decir? Estás bajando el estándar, estás diciendo, ¿es correcto el robar? Bueno, ya creo que ahora lo puedo extender y ahora sí, es robar mientras no le hagan daño a nadie, ¿no? Eso es extender. Entonces ya estás quitándole el valor a los principios y lo estás haciendo a tu manera. No extiendas los límites, no bajes el estándar. La verdad es verdad aunque nadie la crea, Roger. Y la mentira es mentira aunque todos la crean, ¿no? Sí. Y curiosamente con lo que hablabas es en el mundo privado, en el sector privado, en el sector empresarial, nadie quiere jugar en desventaja, ¿no? Claro. Estamos en ese ejemplo. Todo el mundo, todos ya damos por supuesto que el rival, hablando del deporte, hablando de que la competencia está dispuesta a hacer trampas. Claro. Y el tema es que esto es una espiral, ¿no? Se termina cayendo en corrupciones que empiezan siendo pequeñas y que luego terminan siendo escandalosas, ¿no? Vemos aquí hay ya no sé si has tenido la oportunidad de ver, o la gente que pueda tener la oportunidad de ver el documental de la crisis económica del 2008. Es un escándalo de pura corrupción. ¿No lo puedo ver? No. Es un escándalo de corrupción brutal de las aseguradoras, de las calificadoras, de las casas de acciones, de los bancos, que termina en una crisis brutal. Yeah. Entonces es un tema de eso, ¿no? Empieza como, es un pequeño sector. Exacto. Y de repente todo eso se construye una pirámide de todo eso y se cae, ¿no? Eso es un tema bastante increíble, la crisis del 2008. Sí. Pero hablamos de esto, ¿no? O sea, llega un momento, ¿en qué momento la gente se pierde en esa insensibilidad de decir, mientras yo gane dinero, aunque eventualmente esta gente lo pierda, no pasa nada? Sí, y a mí me recuerda mucho la historia de Lance Armstrong, Roger. Como este corredor de, ¿cómo le llaman? El Tour de Francia. El Tour de Francia, que fue el más galardonado en la historia, tengo entendido, ¿no? Cómo él se acostumbró a tener una doble vida, porque él tomando estas, pues eran drogas realmente, ¿no? Sí. Eran, ¿cómo le llaman? Esteroides. Y empezó a tomar y hacer algo tan normal. Y no me imagino cómo él se acostumbró a recibir premios, a reunirse con presidentes, a hacer programas de ayuda a los demás. Me imagino que él cauterizó su conciencia diciendo, estoy haciendo un bien con lo que estoy haciendo porque estoy ganando, estoy poniendo en alto mi país, estoy beneficiando a otros con estos programas de ayuda y todo, mientras en mi vida interior estoy haciendo trampa para seguir ganando. O sea, qué increíble, es como esa mano de Dios de Maradona, ¿no? Sí. O sea, hice algo malo y lo sigo haciendo mal, pero por algo bueno. Entonces, se cauteriza diciendo, no importa, todos lo hacen. Y en el documental que me comentaste que me puse a ver, él dice, es que todo el mundo lo hacía. Exacto. Entonces, ahora yo te hago esta pregunta a ti que nos escuchan. Si todo el mundo lo hace, ¿lo vamos a hacer nosotros aunque esté mal? O sea, claro. ¿Realmente la verdad lo definen los demás o el valor lo definen los demás? Así que vamos a ir a un corte y cuando regresemos nos vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las recompensas de un fair play o jugar limpio? ¿Qué gano yo con esto? Todo esto al volver. En un momento regresamos para hablar de las vidas de alto rendimiento. Estamos de regreso el lunes 13 de noviembre. Seguimos hablando del fair play.
qué valor tiene, qué importancia tiene. Y la verdad es que hemos tocado ya bastantes temas, hemos hablado de la importancia que tiene para desarrollarte en la sociedad, para establecer conexiones con personas, pero sobre todo nos fuimos con una pregunta antes del corte que nos preguntaba Uciel, que era, ¿cuáles son las recompensas de un fair play, de una vida jugando, y qué es lo que se gana, ¿no? ¿Qué gano yo con esto, ¿no? Me viene a la frase, digo, a la mente, un capítulo que se llama Seducir con la ética. Y uno de los, o sea, este libro habla de liderazgo, pero uno de los ejemplos que ya habíamos mencionado en el programa anterior era de Marcelo Bielsa. Ajá. Fíjate que el autor de este libro que habla de Seducir con la ética, que sigue siendo Valdano sobre este capítulo, tiene a Marcelo Bielsa como un referente en esto, ¿no? Y lo define así. Marcelo Bielsa no tenía ningún problema en catalogar la injusticia de un buen resultado porque prefiero el desprestigio que a la mentira. Wow, El ejemplo más certero de esto, y aquí corresponde a Marcelo Bielsa hoy dirige a la selección uruguaya. Ok. Él llega a la selección de Uruguay, gana el primer partido y en rueda de prensa lo primero que dice es, el resultado, yo no tuve nada que ver con el resultado, dice. Wow. Y le dicen, ¿y por qué lo dices? Porque llevo 3 días entrenando a la selección. Sí. Dice, lo que hicieron los muchachos es jugar lo que ya vienen lo que ya vienen trabajando. Dice, Sí. no se confundan, ellos todavía no han hecho lo que yo les he Interesante. pedido. Ajá. Y de esta manera, de hecho aquí lo describe Valdano diciendo, estamos hablando cuando él dirigía al Athletic de Bilbao en España, dice que un día tuvo un altercado con uno de sus trabajadores, con un colaborador de él, dice que lo sacudió en un ataque de ira, lo sacude Ajá. de los hombros. Sí. Y dice que al día siguiente convoca una rueda de prensa Marcelo Bielsa y le da a la gente y le dice, miren, ¿saben qué? Pido unas disculpas, me comporté como un salvaje con mi colaborador y quiero pedir disculpas. Cuenta Valdano que termina esta rueda de prensa, Marcelo Bielsa se sube al automóvil y se va directo a la policía y se denuncia por conducta inapropiada. ¿Qué? Y dice, los agentes todavía no podían salir de su asombro. Y entonces me sorprende esta parte porque Marcelo Bielsa, como bien creo que es el ejemplo a lo que la pregunta hace, ¿cuáles son las recompensas? A lo mejor, y lo digo así, Marcelo Bielsa no es el técnico más ganador, Sí. pero a todo el lugar donde ha ido, a todo lugar que ha dirigido, ha dejado una huella imborrable. Wow. Ha tenido mayores y mejores resultados, Sí, evidentemente sí. el fútbol es así, pero Marcelo es reconocido como uno de los técnicos con mejor trato de persona, como de los técnicos más éticos que han existido, Más que se integridad, basa ¿no? sobre los principios, que prioriza siempre Wow. el buen juego por el resultado, o su estilo por el resultado. Y diferentes equipos lo están como que en diferentes confirmando, ¿no? Exacto, dirigió al Athletic de Bilbao, dirigió al Leeds de Inglaterra, dirigió a la selección argentina de fútbol, y me sorprende mucho en un tramo de la selección argentina que dicen que Marcelo nunca pone de excusa el entorno, nunca puso, él fracasaron en el Mundial de Corea-Japón 2002, y cuando él convoca rueda de prensa para decir que se va, uno de los periodistas que escribe sobre él, después de aquel paso entre ellos, dice, Marcelo demostró que el éxito trae elogios, pero el camino es tan importante como la llegada. Sí, sí. Que el recorrido y las formas de transitarlo deberían ser más valorados independientemente del resultado final. Wow. Que la honestidad no es solo la franqueza, sino también el juego limpio y audaz buscando el triunfo. Que con disciplina y trabajo es más factible encontrar resultados y que la ética y el respeto deben de ser apreciados. Marcelo marcó esto en Argentina. Sí. El ejemplo que les di es en el Athletic de Bilbao. O sea, es un hombre fiel a sus principios. Qué increíble. Y cuando eres fiel a eso, te apegas al fair play, si lo llevamos al concepto del tema del día de hoy, eres recordado por lo que eres, no por los resultados. Wow, me encanta eso. Y al principio hablábamos de eso precisamente, Roger, que una de las cualidades más importantes del momento de consecución de metas y objetivos es el cómo, Roger, la calidad de las decisiones que fuimos tomando para llegar a ese resultado y en quién nos hemos convertido hasta llegar ahí. Entonces, para mí se me hace un muy buen ejemplo el que acabas de decir de cómo alguien se va convirtiendo en una persona mejor para poder lograr los resultados, ¿no? Es correcto, sí, o sea, es un proceso, ¿no? Lo que hablamos, Marcelo Bielsa hoy tiene que 60 y tantos años, pero quizá en los primeros años es una etapa formativa en el que tuvo que decidir de qué manera iba a regir su vida como entrenador. Exacto. Y cuando tú decides esa manera,
tú te apegas a eso lo más posible y vives una vida, me imagino que tranquila al final del día, ¿no? Él estará tranquilo con lo que consiguió, lo mucho o poco que se haya ganado, pero se lleva el reconocimiento de la gran mayoría de los jugadores a los cuales él dirigió, de decir, es una persona que va con los principios por delante, ¿no? Sí, yo creo que eso vale mucho más que cualquier título, de verdad, porque eso es vida, estás hablando, recompensando unas acciones de vida. Tenemos un comentario, Roger, que quisiera leer, que nos están escribiendo aquí al WhatsApp. Dice, los principios y valores depende que te inculcaron tus padres, que es bueno y malo de acuerdo a los principios en la Biblia. Dice, están los mandamientos y la conciencia es el Espíritu Santo. Nos cita Romanos 9:1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, está hablando aquí una historia. Está una historia dice, en el deporte, Elvin Mamadov es el jugador de la Liga Premier de Azerbaiyán. Dice que reconoció que se había tirado y falló el penalti a propósito. Porque no todos unos futbolistas son unos piscineros, ¿no? Que se avientan. Claro. Entonces, Miroslav Klose, que anotó un gol con la mano contra el Nápoles y pidió al árbitro que se le anulara, respeto absoluto. En otro ámbito, el gobernante Javier Duarte en Veracruz, niños y niñas enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias. Está hablando, Giovanni nos está dando unas historias, sí. Y termina con una pregunta. Dice, el ser humano es ambicioso al hablar de economía, como ese ejemplo. Una pregunta, ¿se corrompe tus valores y principios? Está preguntando como si se corrompen. Sí, exacto. Sí, evidentemente. Gracias, Giovanni. Es de que se pueden corromper. Así como es. también se pueden adquirir, como lo mismo, porque él menciona y también dice, depende de la educación que te dieron tus padres, Exacto. de lo que te inculcaron. Y también muchas veces puedes adquirir esos valores y principios aunque Si no te los hayan tienes, inculcado. Exactamente. Entonces, es algo dinámico, ¿no, Roger? Como de igual se puede corromper, claro que se puede corromper, ¿no? Él veía todo, va a sonar feo, ¿no? Valdano lo menciona así, todo lugar donde está el hombre se termina por corromper, porque de repente la ambición, el querer poder, más, el poder, el dinero exacto. te ganan, te corrompen, pero si tú estás más firme en tus principios y en tus valores, que eso se trabaja con la conciencia, como dices tú, se trabaja con la palabra de Dios, se trabaja lo hemos platicado, con mentores, con tu entorno. O sea, es un poco de todo. Es un trabajar constantemente. Y quiero compartirte un versículo aquí que dice en Gálatas 6, del 9 al 10. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Otra versión dice, si no nos rendimos, tendremos en buena cosecha en el momento apropiado. ¿Qué cosechas o qué beneficios? Te voy a compartir algunos puntos, ¿sí? Roger, para temas bien prácticos. Si yo juego limpio, ¿qué gano yo? Yo, Uciel, o tú, Roger. Bueno, crecimiento en tus relaciones, porque vas a tener relaciones más sólidas. La integridad, la amistad, la bondad, son virtudes, Roger, la humildad, que se aprecian, que te ayudan a tener lazos más sólidos, más fuertes. Ganas crecimiento en tu credibilidad, ya tu palabra va a valer más, como Marcelo Bielsa. Sí. Gana credibilidad porque él dice, lo que él me diga, él va a hacer porque él cree estos principios. Aún así que se pudo llevar a exponer contra la policía, sí, por haber roto alguno de esos principios que él valora, ¿no? Eso es admirable, de verdad. Ganas crecimiento en tu integridad y reputación. Aquí quiero hacer una diferencia, Roger. Integridad es lo que yo soy en mi interior, es la verdad de lo que realmente está pasando en mi vida. Pero reputación es lo que los demás creen que está pasando en mi vida, ¿ok? Entonces va a llegar un punto en el que tienes que defender uno más que la otra. ¿Qué quiere decir? Yo voy a defender más mi identidad o mi integridad, aunque los demás piensen que estoy haciendo algo incorrecto. Yo prefiero hacer las cosas bien, aunque los demás creen que no lo estoy haciendo bien. Okay. En cambio, los que defienden su reputación, estoy defendiendo lo que los demás creen algo de mí, aunque en mi vida interior estoy haciendo las cosas mal. Okay. Entonces, prefiere defender tu integridad. La reputación va a cambiar, la gente va a creer lo que sea de ti, pero defiende realmente lo que está pasando en tu interior, como Marcelo Bielsa. Él, en su interior, él supo lo que pasó y él protegió su integridad, tanto sí, que se expone a una multa, ¿no? Número 2, ganas influencia. ¿Cómo ganas influencia con el fair play? La influencia, Roger, opera en 4 etapas.
Número 1, por la etapa de modelo. Tú tienes que Ok. modelar lo que vas a enseñar. Si yo quiero generar una influencia sobre ti, ganar credibilidad o poderte ayudar a hacer cambios en tu vida, lo primero que tengo que hacer yo es un modelo. Entonces, si yo no juego limpio, por más de que yo te diga lo que te diga, mi vida no va a ser un ejemplo para ti. Entonces yo no voy a poder entrar en la etapa 1 de la influencia. La etapa 2 es motivación, la etapa 3 es una mentoría y la etapa 4 multiplicación, donde yo ya me multiplico en ti por la influencia que generé y lo que yo te enseñé. Pero el primer módulo, la primera etapa es el modelo. Entonces, si yo no soy modelo para ti, Roger, yo no puedo generar influencia y por eso yo no tengo liderazgo sobre ti. Entonces, ¿qué ganas tú con un fair play, con jugar limpio? Tener influencia sobre las personas. Influencia es liderazgo. Y me acuerdo mucho del ejemplo de Zidane, que hablábamos Sí. del cabezazo con ¿cómo se llama? Materazzi. Con Materazzi. En la final 2006. Exacto, como un suceso de que dejas de ser ese modelo que fuiste toda tu vida, te puede marcar para toda la vida, Claro, ¿no? claro, sin duda es el famoso basta 5 minutos para destruir una reputación, ¿no? Claro. Y el caso de Zidane es increíble porque la gente que no lo vio jugar, como los que no nos crecimos con él, mucha gente que, como tú bien dices, lo recuerda mucho más por ese Por ese cabezazo cabezazo. a Materazzi, del cual hasta una estatua se hizo, creo que en un museo de cera o algo así, de aquel cabezazo. ¿En O sea, serio? se le reconoce mucho más por eso Sí. que por todo lo grandísimo jugador que fue, que evidentemente a la gente que nos gusta el fútbol lo Sí, sí, reconocemos sigo por eso. reconociendo. Pero la gente que no le gusta el fútbol, que habla de Zidane es, muchas veces lo primero que te viene a la mente es, el que le pegó el cabezazo a aquel jugador. A diferencia de Bielsa, Sí. que a Bielsa no tiene los títulos que tiene Zidane, Sí. pero fíjate En en el la mundo, connotación claro, que tiene. Claro, la gente lo reconoce como uno de los mejores entrenadores, ¿no? Y es increíble esta parte. Es esa influencia. Bielsa tiene mucha influencia con los jugadores, con los directivos. Recuerdo, por ejemplo, a Bielsa se le quería traer a la selección mexicana y entonces él manda una lista y él dice, si quieren que yo sea entrenador, yo no voy a permitir que me impongan jugadores. Yo voy a hacer mis propias alineaciones y no quiero contratos comerciales. Y la Federación Mexicana le dijo, no te lo podemos dar. Entonces no ¿En puedo ser serio? entrenador de ustedes. O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, a ese nivel de, a ver, Defender tus Claro, principios yo hasta la tengo estos muerte, eso es principios. buenísimo. Qué increíble. Y vamos estamos ya por terminar. Solamente unos últimos consejos para esto. ¿Cómo poder vivir y trabajar con este fair play? Uno de los puntos claves, siempre la regla de oro. La regla de oro te va a definir hasta dónde llegar y de qué manera poder tomar estas decisiones. No hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Si no quisieras que a ti te traicionaran, que no quisieras que te mintieran, si no quisieras que te hicieran daño, bueno, no lo hagas. Aunque otros te estén viendo, aunque nadie te esté viendo, no hagas eso que no quisieras que te hicieran a ti. Y número 2, escoge siempre la ruta correcta, Roger, no la ruta más fácil. Porque siempre tenemos que defender tus principios y valores aunque nadie te esté viendo. Y por último, no cauterizar nuestra conciencia. Siempre vuelve a la palabra de Dios, vuelve al fundamento de la verdad, que esa es la verdad absoluta, que es la moral absoluta, porque el mundo está extendiendo los límites y está bajando los estándares de la moral. y ahí están los principios. La verdad es que nos despedimos ya de este programa. Esperamos que les haya servido, pues la verdad que lo puedan aplicar en sus vidas. Ojalá, estamos tratando de traer contenido de calidad. Evidentemente tratamos de trabajar aquí en equipo Uciel y su servidor Roger. Y así que pues la verdad es que nos despedimos. Busquemos juntos una vida de alto rendimiento, superando los límites e impulsando nuestras vidas, viviendo limpiamente, de manera honrada, justa, con carácter e integridad. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos en este viaje de superación personal y desarrollo del liderazgo. Sus comentarios, preguntas e historias de éxito son una fuente constante de inspiración para nosotros. Recuerda, tú eres el autor de tu propia historia, así que sigue persiguiendo tus sueños, supera los límites e impulsa tu vida. Este programa fue presentado por
JM Comercializadora. Tenemos lo que necesitas para tu construcción. Para mayor información, llama al 9998 02 23 36.